El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Muy buenas noches, amigas y amigos todos que ven este programa todos los sábados conversando con Luis Hermes. Hoy estamos reunidos con el doctor David Benavides para realizar un análisis del discurso pronunciado por el presidente Gustavo Petro Urrego en el Congreso de la ANDI. En la semana pasada nosotros les colocamos a ustedes en todo el programa los 50 minutos que duró el discurso del presidente. Hoy vamos a tratar de hacer un análisis. Por supuesto, ustedes tendrán su propio análisis en sus casas y en sus reuniones, pero vale la pena nuestra modesta apreciación. No es una camisa de fuerza, cada quien tiene una propia apreciación del discurso pronunciado en la ANDI por el presidente. Empezaré por decirles que a mí me pareció muy importante, porque fíjense ustedes cómo después de la Segunda Guerra Mundial, lo he dicho en varias ocasiones, los países que participaron en la Segunda Guerra Mundial, incluida Alemania, que fue la bandera a quien tenía que acabarse, Japón, Hong Kong, Taiwán, Singapur, todos estos países que se vieron involucrados. Hacia la década del 50, la riqueza para ellos era casi menos de la mitad, casi la tercera parte de la riqueza que nosotros teníamos. Nosotros éramos un país rico para ellos. Pero por supuesto, y tal como lo expresa el presidente Petro, muchos de nuestros connacionales participaron en la guerra de Corea, y Corea para esa época era un país supremamente pobre. Nosotros éramos un país rico. Hoy Corea es un país donde su Producto Interno Bruto ha crecido muchísimo, y su ingreso per cápita, o sea, lo que le corresponde a cada uno de los coreanos, y eso va para todos los tigres del sureste asiático, Hong Kong, Taiwán, Singapur, Corea del Sur, han crecido enormemente. Ellos hablan ahora de un ingreso per cápita por encima de los $60.000, y nosotros escasamente estamos hablando de los $6.500, y eso sin considerar lo que podríamos expresar si medimos bien esa pobreza acumulada, que hay que cogerla, medirla reuniendo todo, pero si reunimos la riqueza del Pacífico colombiano, de los límites con Panamá hasta los límites con el Ecuador en el departamento de Nariño, encontramos que el ingreso per cápita de esta persona está por debajo de los $500. Entonces, no podíamos hablar de $6.000, porque ese $6.000 y pico es un ingreso promedio de la regeneración de riqueza que tendríamos. Frente a este hecho, Petro plantea que hay que hacer desarrollo en la tierra, que fue parte de lo que sirvió de base para el crecimiento de estos países y obviamente la educación. Vamos a hacer el análisis con el doctor Benavides y vamos a ir escuchando parte por parte el discurso y lo vamos analizando. ¿Les parece, doctor Benavides? Muy buenas noches por estar aquí en el programa. Bueno, mi estimado doctor Luis Hermes, me place pues saludarlo y saludar pues a la amable teleaudiencia que hoy sábado pues siempre está con nosotros, atentos a informarse acerca de la política pública a nivel nacional
regional, pero también aprender, ¿no? No solo informarse, sino a aprender de qué es lo que está pasando a nivel de Colombia. Y más ahora pues que estamos con el presidente Petro en sus 2 primeras semanas de gobierno, anunciando cosas muy importantes, muy trascendentales, fijando sus bases de política agraria, de vivienda, económica, tributaria. Y pues hoy vamos a hablar especialmente de la política económica del gobierno, que es muy diferente a la economía política, ¿no? Una cosa es la política económica, otra cosa es la economía política, pero entonces hoy vamos a poner mucha atención a ese anuncio y a esa conferencia que hizo el presidente Petro con la ANDI hace unos 15 días y que pues ustedes televidentes pues tuvieron la oportunidad de hace 8 días pues poder escucharlo. Bueno, entonces vamos doctor Benavides nos va a hacer eso, a escuchar el primer tramo, los primeros 5 minutos del discurso del presidente Petro y hacemos un análisis cuando él empieza a hablar sobre la relación entre el trabajo, producción, riqueza, que esto es una clase de economía. Es una cátedra, él es economista, ¿no? No vamos a olvidar eso. Vamos a analizar esto porque es bueno que los televidentes tengan un concepto sobre este manejo de estos términos de la macroeconomía. Empecemos entonces con la primera parte del discurso del presidente ante la ANDI. Gobernador del departamento de Bolívar, Vicente Blel, alcalde de Cartagena, William Dow Chamat, presidente de la ANDI, Brooke McMaster, embajadores y jefes de misiones diplomáticas acreditados en Colombia aquí presentes, ministros, ministras y funcionarios del Gobierno Nacional, congresistas de la República, presidentes, vicepresidentes, directores y representantes del sector gremial empresarial y representantes de las diferentes empresas que aquí asisten, conferencistas y panelistas nacionales e internacionales que participaron, medios regionales y nacionales y a todas las personas que aquí se han hecho presentes. Vamos a comenzar pues una deliberación, llamémosla así. Aquí quedarán puntos suspensivos. Es un primer encuentro después de ganar las elecciones y hablar ahora como jefe de Estado ante ustedes. Y por tanto yo creo que por honestidad es muy importante que ustedes se acerquen a la manera como nosotros en el gobierno estamos interpretando las cosas de la economía y la política pública que pretendemos desarrollar en los próximos meses, en las próximas semanas. Cuando se habla de crear riqueza, indudablemente, pues aparece toda una discusión económica, ¿qué es la riqueza y dónde se crea? Cuando empezábamos a estudiar de jóvenes economía, había múltiples escuelas y maneras de entender este asunto. Lamentablemente, con el tiempo, en estas últimas décadas, solo se miró una manera y se volvió dominante en todo el mundo como si esa fuese la economía. Y era apenas una manera de entender la economía entre muchas. En medio de esta crisis económica mundial que estalló desde el 2008 y no termina, al contrario, parece arreciar por las últimas noticias, el COVID fue apenas un episodio en medio de la crisis. Han aparecido otra vez la diversidad de escuelas y de planteamientos, otra vez tenemos un pluralismo, para poner ese nombre, en el pensamiento económico. Y por tanto, se puede hablar un poco con libertad en relación a estas concepciones y a planteárselas a ustedes, porque hacen parte del gobierno nacional. ¿Qué es riqueza? ¿Y cómo se crea? Tiene usted razón en que nosotros, desde la campaña y desde antes, estamos planteando la necesidad de crear riqueza en Colombia.
No estamos planteando simplemente cómo distribuir lo que existe, que es muy pobre, sino de cómo crear riqueza. Pusimos una comparación en campaña, en los debates. Miremos el caso coreano, porque siempre me ha parecido sugerente, dado que nuestros abuelos se fueron a pelear allá hace 70 años. Y ese hecho debería ponernos a pensar un poco, porque cuando fuimos ellos, los abuelos, a pelear allá, nosotros éramos 2 veces más ricos que ellos. Y 70 años después ellos son 6 veces más ricos que nosotros. ¿Qué pasó? Si uno mirara por televisión el trayecto de las noticias económicas, la impresión que daría es que nosotros somos perfectos y que lo hemos hecho todo bien y que hemos utilizado la, dicen así, ortodoxia económica como ningún otro país. Pero si nos comparamos con Corea en ese lapso, desde que fuimos a pelear allá hasta la fecha, pues ellos lo hicieron bien, nosotros mal. La visión mediática es contraria a la realidad de los datos. ¿Cómo los coreanos pudieron, siendo la mitad de ricos que nosotros, volverse 6 veces más ricos? Y ante ese cuestionamiento, esa pregunta, digamos, apareció una serie de tesis que me parece que fueron importantes en el desarrollo del último debate electoral. Es que la riqueza es el trabajo. Es más rico un país si tiene más capacidad de trabajar que otro. Eso es el ABC desde Adam Smith de la economía clásica, política. La riqueza está en el trabajo. Y entonces surge la pregunta: ese trabajo que crea riqueza, ¿en dónde es que se encuentra en la economía? ¿Todo trabajo en la economía genera riqueza? Pues la discusión es pertinente, porque el límite entre lo que es y no es generador de riqueza, sino apenas una transferencia de riqueza, es la producción. Se genera riqueza en la producción. Hay actividades que no son productivas, pero que son necesarias para que exista producción. Por ejemplo, el comercio, por ejemplo, la banca, por ejemplo, alquilar un edificio donde poner la fábrica. Si no está el alquiler de ese edificio, pues no está la fábrica. Pero esas actividades en sí mismas no son generadoras de la riqueza, son necesarias para la... Y hacemos el primer corte. Cuando el presidente Petro diferencia muy bien quién es generador de riqueza y cómo se produce la riqueza. Cómo plantea él que la riqueza se produce en el trabajo y que un país es más rico si tiene capacidad de trabajo. Pero inmediatamente se pregunta, siguiendo a Adam Smith, ¿cómo se logra entonces esa riqueza? ¿Qué tiene que ver? Entonces ahí tiene que relacionar la producción, pero la producción de dónde debe salir para poder ser generadora de riqueza. Y entonces apela a que debe ser el campo, que debe ser la tierra el gran generador de esa riqueza. Bueno, hay algo muy importante, mi estimado Luis Hermes y queridos televidentes, y es que, bueno, debemos de partir de un principio. Como les comentaba, aquí el presidente Petro da una clase magistral sobre macroeconomía y economía. Cuando hablamos de macroeconomía es hablar sobre la economía en general, sobre la estabilidad de la economía en general y cómo esta produce riqueza. Pero antes de eso debemos de tener en cuenta de que quien debe producir esa riqueza después, antes del campo, precisamente, que es la que da, pero el campo no, por sí solo no da riqueza, claro, es el ser humano. O sea, el ser humano tiene que trabajar para producir. Ese es un principio básico. Claro. Ahora, el ser humano tiene talentos, habilidades, que tiene que explotarlos a lo largo de su vida.
¿Qué pasa? Ya hablándolo en una perspectiva macroeconómica, de políticas económicas y buscando el bienestar, la riqueza de una nación, de una sociedad, lo que se tiene que mirar es cómo no solo el ser humano con su talento va a aportar esa riqueza, sino a través de qué. Y cuando hablamos de a través de qué, entonces el primer elemento que lo toca el presidente Petro es la tierra. O el campo. Y entonces, ¿cuál va a ser esa relación entre esa persona, ese individuo y la tierra? Entonces, primero, el ser humano de manera primigenia tiene que trabajar la tierra. ¿Para qué? Para que ésta produzca, dependiendo ya de lo que produzca esta tierra, ya sea plátano, mango, café, bueno, dependiendo de los usos que tenga y la vocación agrícola que tenga esa tierra. Pero entonces el Estado, ya en su papel ya de director de la economía, tiene que ayudar, promocionar y promover a que las personas, y sobre todo ahora ya entramos a hablar de los campesinos, entren a trabajar esa tierra y tengan los instrumentos y las facilidades. Entonces ahí el presidente Petro hablaba de Adam Smith. ¿Quién es Adam Smith? Adam Smith fue el primer teórico de la economía moderna, por allá, por a finales del siglo XVIII. Entonces fue el primer teórico que incluso escribió el primer libro muy famoso, y que eso es pues regla de oro para todos los que estudian economía, tienen que estudiar la teoría de las riquezas de las naciones. El libro se llama La teoría y la indagación de las causas de la riqueza de las naciones, de Adam Smith. Entonces, él lo que plantea en ese libro, precisamente, y que lo pues reseña bien el presidente Petro, es cómo hacemos, o sea, va a dar respuesta a una pregunta: ¿cómo hacemos para que un Estado-nación sea rico, sea próspero? Esa es una pregunta general. Entonces, él propone de que un Estado, para ser rico, para ser próspero, pues tiene que poner a producir la tierra, así de sencillo, pero producirla no de manera desorganizada, sino a través del Estado, que tiene que impulsar programas ya para que esta persona o campesino, como lo queramos llamar, entre a explotar y a producir esa tierra. Importante tener en cuenta de que cuando estamos hablando del siglo XVIII, en el contexto de Adam Smith, ya no estamos hablando de un ambiente de Edad Media o feudalismo, en la cual el señor feudal es el dueño de grandes extensiones de tierra, pero pues él verá si la produce o no la produce, y nadie lo puede pues a él obligar a producir o no producir. En esa época era el rey pues no lo, porque era uno de sus nobles y de sus consentidos, por así decirlo. En cambio, cuando ya hablamos en el contexto de Adam Smith, ya en el siglo XVIII, 1700 más o menos, entonces Adam Smith ya dice: no, es que aquí ya no hablamos de un feudalismo, sino de una producción a gran escala, una producción de tierra que contribuya realmente a una riqueza de un Estado-nación. Aquí ya no estamos viviendo para un rey o para un monarca, sino que ya estamos hablando de un beneficio colectivo, un beneficio común. Entonces, ese fue el preámbulo, por no decir que fue ya el inicio de la era de la Revolución Industrial, y fue ahí donde el Reino Unido, el gran Reino Unido de la Reina Victoria en esa época, usted sí lo ha escuchado, mi querido Luis Hermes, la gran Reina Victoria, en la época victoriana del Reino Unido, pero ya había una Carta Magna en la cual el reino era absoluto soberano, sino que también tenía que respetar unos derechos y unas garantías y una democracia que empezaba pues a cabalgar y a surgir en el Reino Unido, donde pues ya digamos se tenía que mirar el interés colectivo. Entonces empezó la era de la Revolución Industrial, y ahí fue donde el Reino Unido, fíjese mi estimado Luis Hermes, se convirtió en la gran potencia mundial, en la primera potencia mundial, antes de los Estados Unidos y todo pues lo que vendría en el siglo XX, pero durante el siglo XVIII y el siglo XIX, gracias a esas ideas económicas de producción, fue que el Reino Unido llegó a ser una potencia. Y el presidente Petro, pues como lo vamos a ver más adelante, pues habla del ejemplo de Corea, de Asia, y de cómo las economías que hace 50, 60 años eran bien pobres, ahora ya nos paran y nos llevan ya incluso años luz en esos temas. Sí, porque los señores feudales se medían por la gran cantidad de tierra, no por lo que la tierra pueda ser capaz de producir, sino por tener las grandes extensiones de tierra, y eso generaba poder, reconocimiento. Pero frente a ese planteamiento que hace también luego el presidente Petro sobre la producción de riqueza, la relación con el trabajo de la tierra, plantea él: en Colombia el Estado
ha estado metido en la industria de la transformación, de la producción, de esas formas de producción, ha estado, el Estado nunca ha estado allí. Inclusive arranca un aplauso por expresar esto. El Estado nunca ha estado produciendo. Se produce en la agroindustria, se produce en la industria, perdón, se produce en la agroindustria, se produce en la agricultura, allá hay producción. Pero el Estado nunca ha sido productor. Entonces, el Estado ha tenido la tierra, pero la ha ido entregando prácticamente. Y hay unas grandes extensiones de tierra, muy grandes, que están en manos de muy pocos, pero que no son productivas. Y el presidente Petro habla que estas tierras tienen que ser grabadas porque no están haciendo nada. Son tierras ociosas que deben estar ocupadas produciendo para poder generar valor y, por supuesto, generar desarrollo y, claro, transformación inclusive, que es lo que va a llevar a la industria, transformación de lo que se produce en el campo. Colombia no ha hecho nunca, solamente lo que se hizo en el año 36 con la ley 200 de Alfonso López Fumarejo, una tinte, un esbozo de una gran reforma, de una reforma agraria. Desde esa época, desde el año de 1936, no ha podido ser posible realizar en Colombia una reforma agraria para entregarle la tierra a quienes la pueden trabajar, sino que la tierra siempre ha estado ociosa. Y por el contrario, lo que se viene haciendo es deforestación en las zonas que deben ser de reserva del Estado, para poder tener allí potencia de poder de quienes siguen detentando más tierra, pero tierra improductiva. Allí el presidente Petro habla muy bien sobre eso. Vamos a ver este otro corte. Se nos quedó allí en el BTR. Generación de la riqueza, pero el corazón de la generación de la riqueza es la producción. Puede ser que la ANDI en su ámbito, en su espectro de afiliados, contenga empresas que son transferidoras de valor y otras que son productoras, etcétera. No voy a meterme más en estas honduras un poco teóricas, pero nosotros, si queremos generar riqueza, tenemos que hablar de producción, y de producción en el siglo XXI. Cuando se acerca uno al gobierno, ¿dónde encuentra uno en las instituciones del gobierno? Que son enormes, 140 y pico instituciones, una sábana, todavía no acabo de leerlas todas, muchas ni las conocía. La palabra industria. Ustedes se llaman Asociación Nacional de Industriales. ¿Dónde está en el aparato del Estado la palabra industria? Hagamos un ejercicio a ver si lo encontramos. Yo dije, no, pues habría un ministerio, debe haber, ¿cierto? El de desarrollo, me acuerdo yo que se llamaba así. Hoy ahí dice comercio, turismo y desarrollo empresarial, creo que dice. No aparece la palabra industria. Y va uno, mira los viceministerios, y entonces hay uno de turismo, creo, hay otro de desarrollo empresarial, y no aparece la palabra industria. No hay industria. No existe una política industrial en Colombia, desde hace décadas. Y entonces, estamos ante el reto que sin institucionalidad propia, específica, con los acumulados que eso hubiera podido tener a través de los años, tenemos que construir una política industrial. ¿Por qué hay que construir una política industrial? Porque es en la producción donde se genera la riqueza. ¿Y cuáles son las actividades productivas entonces? ¿En qué consiste la producción? ¿Qué la conforma? Cuando uno habla de producción, entonces tiene que hablar de agricultura, la transformación de las cosas. Tiene uno que hablar de agroindustria, tiene uno que hablar de industria. El turismo en cierta forma hace parte de este tipo de categorías, pero específicamente tiene uno que hablar de industria entonces. Producir es agricultura e industria.
Una política industrial nos ayudaría a crear riqueza en el país. Si uno sigue el ejemplo coreano, otra vez para traerlo a cuento, me acaban de dar un libro en español porque estaba difícil encontrarlos en coreano. Me acaban ahí en la posesión precisamente la delegación coreana que hizo la visita protocolaria, me trajo el librito en español que estoy tratando de encontrar porque se me refundió. Pero alcanzamos a leer con ellos los capítulos, porque ellos fueron incluso explícitos. Mire, señor presidente, esto comienza con una reforma agraria. Eso lo sabíamos nosotros. Una reforma agraria, ¿por qué? Porque la primera actividad productiva es la agricultura. Porque si no hay una producción agraria relativamente eficaz de alimentos, el proceso subsiguiente de construcción de la industria se puede frenar. Porque si el mundo coreano fuera como el de las películas que vemos sobre el feudalismo, parecido al de Japón y al que tenía China, un mundo de señores feudales, con sus ejércitos propios, sus samuráis, su idea de que la riqueza estaba, y esa era otra concepción diferente, en tener la tierra, no en producir la tierra, sino en tenerla, así como Game of Thrones, que muestra ese mundo, pero en Europa. Esa concepción impedía la industrialización de Japón, de Corea, de China. Entonces nos lanzaron un mensaje en la historia misma, en la evidencia, no solo en la teoría. No puede un mundo feudal generar industria. Hay que transformarlo. Si me permiten la palabra, hay que revolucionarlo. Y eso es lo que vimos en el siglo XVIII, en Europa, en Estados Unidos, y eso es lo que vimos años después en el este asiático, y eso fue lo que vimos en Corea. Revolucionaron ese mundo en donde la tierra era concebida como una tenencia, como que el poder era igual a tener tierra, como que la riqueza era igual a tener simplemente la tierra, y lo transformaron en un mundo en donde la tierra fértil tiene una función productiva, es un medio de producción. Para alimentar, para volver más baratos los alimentos. Si se vuelven más baratos los alimentos, el salario relativo es menor y la competitividad del país es mayor. Esa era la tesis. Colombia ha hecho una reforma agraria. En Colombia no se sigue manteniendo alrededor de la tierra fértil la idea que el poder y la riqueza consiste en tenerla. Buena parte de la violencia y la inmensa desigualdad social que se extiende a todo el país no tiene que ver con que aún se mantiene en este país la idea que la riqueza es igual a tener tierra. Todo corrupto del Estado que consigue dinero, ¿qué es lo primero que hace? Comprarse una hacienda. Todo narcotraficante que recoja dinero de sus actividades ilícitas, ¿qué es lo que hace? Comprar tierra. Esto se lo aprendí a un industrial, que era economista también, ya muerto, a Hernán Chavarría Olózaga, que escribió un libro sobre la preferencia por la tierra en Colombia, que como industrial que era, entendió perfectamente que mientras se tuviera una estructura absolutamente atrasada, premoderna, casi que feudal de la tierra, no iba a haber industrialización. Como no la ha habido, sino parcialmente. Claro, ahí surge una pregunta política, Bruce. ¿Qué hacen los industriales votando por terratenientes? Que se la hice a usted. Porque un industrial, su primer interés debería ser, desde el punto de vista global del desarrollo de la industria,
cómo se logra modernizar el campo de tal manera que el concepto de tener la tierra se transforme en el concepto de tener la tierra para producir como medio de producción. Claro, habrá un debate, grandes cantidades, el gran empresario, pequeñas cantidades, el granjero al estilo canadiense y norteamericano y francés. ¿Cómo se hace entonces con el campesinado? ¿Se saca o se convierte en esos granjeros como una fuerza fundamental de la producción, etcétera? Un debate político que quiero traer aquí, porque si se quiere industrializar a Colombia, hay que modernizar el campo. Hay que lograr que la tierra sea un instrumento productivo. Parte de la reforma tributaria tendría que ver con ello, aunque José Antonio ha dicho que no nos metamos mucho en los impuestos locales, territoriales que se llaman. El impuesto predial tiene que tener una característica diferenciadora, tanto en la ciudad como en el campo. En la ciudad es relativamente claro, sobre todo en las más grandes. No es lo mismo tener un lote de engorde que tener una casa. El lote de engorde debe pagar más impuesto predial que la casa, porque la casa tiene una función social, darle vivienda a quien la habita. Pero no es lo mismo tener un lote de engorde en medio de la ciudad, ese propietario. Entonces, fíjense ustedes como lo que estábamos diciendo hace un rato sobre la tenencia de la tierra ociosa, que no está generando riqueza realmente, pero genera aparentemente y genera ciertamente poder, porque quien detenta la tierra considera que es muy poderoso, pero esa tierra no le está generando riqueza a nadie, ni al Estado, ni a él mismo, como tal, porque hay que ponerla a producir. Y en consecuencia, ¿qué debe hacer el Estado? Empezar a gravar esa tierra en una forma tan importante que quien sean los dueños de esa tierra se vean obligados o a producir, generar riqueza, o venderla, para que otros la puedan tener. Y lo mismo pasa con la tierra que se tiene en las grandes ciudades. Usted ve, ¿y esto qué es un lote? ¿De quién es? De fulano. Y este otro lote de Perencejo. Allí tienen de engorde. Esa tierra, que es una tierra ociosa, a mí me parece que debe pagar más impuestos. ¿Por qué? Porque no le está sirviendo a nadie. Está allí engordando para producir más riqueza para el dueño, aparentemente, más valor, pero no está produciendo, no está generando una riqueza para que pueda ser transformada, podríamos decir, como se hace cuando yo estoy produciendo aguacates, o yo estoy produciendo, usted decía, mango, pero no vender el mango así, sino industrializarlo. Por eso habla Petro de que el Estado no tiene una industria, un desarrollo industrial que le permita transformar. Nosotros lo que hacemos es vender commodities, sí, pero no transformamos. Entonces, él lo que está diciendo es que si la tierra se pone a producir, va a generar riqueza. Y así tiene que ser. No, totalmente de acuerdo, mi estimado Luis Hermes. Hay un tema que es esencial y es algo que bueno, viene precisamente el presidente Petro a tocar, como se dice, el interior, la esencia de la política económica en Colombia. Y por eso él deja ver en su discurso de que es que las cosas no se han puesto sobre la mesa como se deberían haber puesto desde hace muchísimas décadas, ni siquiera años, décadas. Y es que Colombia tiene que producir, y si realmente quiere producir, tiene que cambiar su modo de pensar económicamente, así de sencillo. O sea, tenemos que cambiar el chip aquí, porque lo que se ha hecho hasta ahora no es nada. O sea, no se ha producido como deberíamos producir realmente, o sea, se produce de una manera muy limitada. Es cierto que hemos tenido en el último año unos incrementos en la economía, hubo un buen desempeño en tema fiscal, tema del anterior ministro de Hacienda hizo un muy buen trabajo, a pesar pues del golpe pues que tuvimos por el tema de la pandemia, de lo del estallido social también, y pues por el tema del petróleo, pero Colombia está para mucho más que eso. O sea, no nos podemos quedar simplemente, como usted bien lo dice, mi estimado Luis Hermes, en vender lo que nosotros producimos y ya.
sin hacer ninguna transformación, sin hacer un valor agregado. Es que es ahí el concepto importante en la economía, es el valor agregado y lo que realmente aporta la riqueza, porque yo le puedo vender a usted un limón o un mango, lo que sea, pero pues no es lo mismo yo venderle un mango a venderle ya un jugo de mango con sabor a algo. Hay un valor agregado ahí y eso es lo que genera más valor aún todavía. Entonces, lo que el presidente Petro decía, ahí donde ustedes, amables televidentes, pudieron ver la intervención del presidente, es que se tiene que adoptar una política industrial. Colombia ni siquiera tenía una política industrial en décadas, en mucho tiempo, en muchísimo tiempo, o nunca la ha tenido. Entonces hay que hacer una política pública de industrialización. Fíjese que eso fue lo que hizo Mao Zedong en China. Eso fue lo que hizo, vamos a producir. Nosotros tenemos uno de los países más grandes del mundo, más extensión de tierra del mundo, pero aquí estamos muriéndonos de hambre, hay una pobreza rampante, un país pobre, 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 pobre. Entonces, él creó... China era tan pobre que Japón, que era un pueblo, una islita pequeñita, sí, lo sometió. No, terrible. O sea, entonces por eso él creó su política de un salto al futuro, un salto al futuro, creo que se llamaba la política de Mao Zedong, que en esa política, esa fue antes de la revolución cultural. Tuvo dos políticas, la de un paso al futuro y la de la revolución cultural que fue después. Fueron dos momentos. Fueron dos momentos, pero la idea original de Mao Zedong, que por él dijo, el paso al futuro es que bueno, vamos a producir la tierra y vamos a empezar a hacer la gran fábrica del mundo. Vamos a industrializar y vamos a industrializar la tierra y a poner a dar empleo, a producir a la gente. Aquí nadie va a quedar desempleado y mendigando, como se dice, sino que vamos a producir y vamos a abrirnos al mundo. Y fíjese que a pesar que después, digamos, eso no se lo tomó muy en serio, ahora con Xi Jinping, que ya iba para más tiempo como secretario general del Partido Comunista en China, él es un capitalista a morir, pero es, como yo le decía, industrializando la tierra. Entonces aquí en Colombia lo que se busca es cambiar el chip. Aquí hemos tenido un chip feudalista, sí, o sea, donde una persona es dueña de grande extensión de tierra, es amo y señor, pero pues lo tiene de engorde. Algo muy importante para tener en cuenta y es que nosotros en Colombia vemos que hay muchos lotes, muchas casas, ya sea que temas de extinción de dominio por el narcotráfico o por otra parte, pues hay propietarios que tienen tierras, tienen casas y vacías y de engorde, como usted decía. Pero eso, ¿qué le aporta a la sociedad? No le aporta trabajo, no le aporta valor agregado. Entonces ahí está el quid del asunto. Y aquí en Cali, por ejemplo, tenemos muchos ejemplos de eso. Fíjese ese lote donde se iba a construir un centro comercial por la primera, por el centro comercial Estación, sí, y usted pasa por ahí, eso es un pozo de escombros. Eso es horrible, eso es feísimo. Y entonces, y eso es una extensión grande de tierra, eso es, yo no sé cuántas hectáreas. ¿Ya habían hecho las excavaciones y todas las cosas? No, todo, y eso cada que llueve eso se vuelve, eso es una inundación horrible, sí, y es un tema de salud pública que nadie le ha puesto cuidado, no han sometido el control debido, y entonces ahí viene, ¿y qué se hace entonces con ese pedazo de tierra? ¿Qué pasó con la vocación comercial que tiene ese predio? Y así hay muchos predios, el tema de los baldíos, el tema de los ejidos, por ejemplo. Aunque un punto importante que anotó el presidente Petro y la ministra de Agricultura es que no se van a ir precisamente al tema de los baldíos, sino que hay mucha tierra en Colombia que tiene propietarios pero que no la ponen a producir. Entonces la idea es invitarlos a producir y si no pues la van a producir, pues que paguen por esa no producción. Sí, también el presidente Petro, y lo dice muy puntualmente, que el Producto Interno Bruto, que obviamente aparentemente nosotros, se ha hablado de que a América Latina nosotros hemos tenido mejor desempeño y nuestro PIB ha crecido demasiado comparadamente con las demás países de América Latina, que tenemos un desempeño muy grande, inclusive hasta del mundo. Pero Petro plantea muy bien cuando dice que el Producto Interno Bruto se debe medir por la real transformación de la riqueza, a través de la agricultura, de la agroindustria. Porque pues nosotros tenemos aquí que decimos que sí creció porque también ha habido las ventas ambulantes, las ventas callejeras, las ventas que no se registran, pero eso no realmente, ¿de qué manera incide en el Producto Interno Bruto para mejorar el nivel de los colombianos? Bueno, algo muy importante de que tenemos que tener en cuenta antes de entrarnos a hablar de Producto Interno Bruto, un término muy técnico de la economía, ¿no?
Para los televidentes que de pronto no sepan qué es el PIB o el Producto Interno Bruto, es una medición de la economía. O sea, la economía tiene que medirse de alguna manera. Y la economía se mide a través de la producción de bienes y servicios. Entonces, esa es la medida económica, la medida de crecimiento económico de cualquier país en el mundo, a nivel universal, en cualquier país del mundo, y se mide la riqueza. Entonces, de acuerdo a la producción de riqueza, ya sea en la producción de bienes, de servicios y de cuánto se exporta, cuánto se importa, es de lo que se mide si realmente una economía está bien o no está bien. Y también, digamos, se ve y se revisa si esa economía está endeudada o no está endeudada, si está muy endeudada, si hay déficit fiscal. Entonces, todo eso lo mide el Producto Interno Bruto. ¿Qué le adiciona a ese término el presidente Petro? Sí, lo que usted decía, mi estimado Luis Hermes, es que ese Producto Interno Bruto tiene que ser verdadero y realmente un medidor de la riqueza. O sea, no puede simplemente quedarse en, bueno, el sector automotriz produjo 1 millón de autos en este año, o el sector de las telas produjo 1000 telas este año. No, el Producto Interno Bruto debe ir más allá de eso. Debe medir es cómo fue esa transformación de esas materias primas, cuánto se produjo en electrodomésticos, pero no solo cuánto se produjo, sino de qué manera se innovó en ese producto. ¿Cuánta riqueza generó? Claro que sí, o sea, ¿cuál es el valor agregado? Exacto. Entonces, eso es lo que plantea el presidente Petro, es ir más allá. Por eso, él vuelve y recalca, Colombia no ha tenido una política de industrialización nunca. Vamos a una tercera parte para que vamos luego por la cuarta parte. Vamos a ver en la tercera parte cómo plantea él esto del Producto Interno Bruto, su forma, su desempeño y todo lo referente a cómo ha sido en Colombia. No hago crecer la economía. Ah, pero no creció el empleo. ¿Por qué? Tan raro, ¿no? Si crece la economía, ¿por qué no crece el empleo? Se preguntan algunos periodistas y analistas. Porque lo que estamos midiendo como crecimiento no es la producción, que es donde crece el empleo, realmente. No estamos midiendo la creación de riqueza, estamos midiendo transferencias de la riqueza. Los periodistas se han inventado el término economía real, ¿vale? La economía real es la que produce. Y nosotros tendríamos, y lo voy a sugerir para el DANE en los años que están por venir, que medir realmente detrás de esa estadística del PIB lo que se llama crecimiento de la economía real, es decir, la agricultura, la industria, sus intermedios, la generación de riqueza en el país real, no las transferencias de riqueza. ¿Qué pasa si en los tiempos de COVID la agricultura, la industria se desplomaron con números rojos y el sector financiero creció con números azules? Pues de pronto el PIB no cayó tanto, medido así, pero la realidad entonces de lo que sucedió es que hubo una transferencia de riqueza del sector productivo al sector financiero. Es decir, no se generó riqueza, se destruyó riqueza durante el tiempo del COVID. Si nos metemos así dentro de esta concepción, tendríamos que hablar entonces de cómo es que vamos a hacer crecer la producción en Colombia, para ponerlo en términos más concretos. ¿Cuál va a ser la política agraria y cuál va a ser la política industrial del gobierno? Aquí surgen en los prejuicios, por ejemplo, la tesis que el gobierno va a pretender que entonces ese crecimiento de riqueza, tal como lo hemos definido aquí, lo haga exclusivamente el Estado. Una estatización de la economía. Todos los debates siempre me preguntaban lo mismo: ¿es que usted va a expropiar? Y entonces la respuesta es no, no estamos interesados, no creemos, eso falló en el pasado, en el mundo, no solo, no es una experiencia colombiana, es una experiencia mundial, que una estatización de la generación de riqueza
no dispara esa generación de riqueza, sino que la puede aniquilar. Entonces dirán, es que entonces solo el sector privado, como se denomina en la prensa, va a ser la generadora de la riqueza, es decir, de la producción. Y tengo que decirles que tampoco. Usted habla de lo público-privado, que se puso de moda como concepto. No puede ser por las siguientes razones. Cuando, y otra vez vuelvo a la teoría, el mundo económico, los hacedores de política económica en todos los países, incluido en Colombia, fundaron la política económica en los últimos 30 años o más sobre un paradigma que estudiábamos como estudiantes. Había que saber cálculo para poderlo entender, cálculo diferencial, porque muy elegantemente el profesor llenaba el tablero de fórmulas y entenderlo era difícil, pero entonces uno decía, pues eso tiene que ser verdad, porque tanta matemática metida ahí debe ser ciencia. El resultado del modelo económico decía, si se deja actuar el mercado libremente, se maximiza el bienestar de una sociedad, de un individuo, de un mundo. Se le llama eso el teorema de Walras. Aquí esta tercera parte nos lleva al mercado, nos lleva a la teoría de Walras, que plantea que si se deja actuar libremente el mercado, se maximiza el bienestar. Es decir, que cuando el mercado actúa sin regulación, el mercado actúa sin regulación del Estado, lo máximo. Y esa teoría duró muchísimos años. Si se deja actuar libremente el mercado, se maximiza el bienestar. Pues con el tiempo lo que se ha demostrado es que es por lo contrario. Si se deja actuar libremente el mercado, lo que pasa es que nos vamos a extinguir. Lo plantea Petro muy bien. ¿Por qué? Porque el mercado libre lo que hace es que cada quien hace lo que le dé la gana. Y en ese sentido es lo que está pasando en los grandes países. ¿Qué está ocurriendo hoy por hoy? Unos dicen que no hay que frenar la libre explotación de petróleo. Otros dicen que hay que seguir acabando, deforestando, que eso no pasa nada. Otros dicen que el calentamiento global, eso es una mentira. Pero lo que se está demostrando es que las nuevas generaciones, mis hijos o mis nietos y mis bisnietos, no van a encontrar ni siquiera un panorama como el que nosotros estamos viviendo ahora. Va a ser más complicado para ellos poder vivir en un mejor país, con unas condiciones climáticas mejores que las que estamos viviendo, siendo que estas no son las mejores. ¿Por qué? Porque la actuación libre del mercado lo que produce es esto. Cada quien hace lo que le dé la gana, porque es lograr el bienestar en una forma totalmente equivocada. Mire, ahorita mismo en la guerra de Ucrania y Rusia no le está vendiendo petróleo, gas a ninguno de estos países que están en contra de la guerra. ¿Sabe qué está haciendo? Está quemando el gas. 10 millones de dólares diarios está quemando en gas. Por la libre actuación de dejar que pase esta situación. ¿Qué está pasando con esta gente? Está pasando trabajo. ¿Cuántos se van a morir ahora que empiece el invierno? ¿Cuántas personas se van a morir por no tener calefacción? ¿Ya? De esto habla Petro. Habla de la teoría de Walras. De Walras, no, pues que Walras es casi que un desarrollador de lo planteado por Smith, lo que hablábamos hace poquito. Vino a aterrizar un poco más el planteamiento de Smith, especialmente en cuanto a la regulación de la economía. O sea, todo lo que hemos hablado desde el inicio del programa ha sido pura regulación económica, política económica y lo que Petro propone. Entonces, ¿cuál es la crítica que se ha hecho no solo desde, digamos, las ideologías y los partidos de izquierda, progresistas, socialdemócratas, a los partidos de derecha que tradicionalmente son partidarios del capitalismo, pero el capitalismo neoliberal salvaje? Y es que precisamente es que nosotros tenemos que salvaguardar la especie humana. ¿Por qué? Porque es que el capitalismo, ya, en gracia de lo que dice Walras, de lo que dice Smith, se produce, sale a flote el capitalismo en gracia a que la economía no tiene intervención alguna del Estado, para nada, no tiene intervención de nada del Estado. Por eso yo creo que la teoría de
las teorías de Mazzucato, de Keynes, hay que volverlas a revivir. No, es que vea, porque fíjese. el Estado tiene que regular el comportamiento vea, de la sociedad. Es como usted un niño chiquito le va a quedar lo que quiera, sin ningún control de nada. Entonces, pues, el niño chiquito o sea, hace daños, así de sencillo. No crece con ninguna educación. Entonces, la economía, o sea, si bien puede, digamos, regularse en un principio, autorregularse sin intervención del Estado, como la economía, en una economía capitalista, se busca es que las empresas sin intervención del Estado pues obtengan máximos beneficios, Sí, a costa de cualquier cosa. Pero se benefician ellos, Claro. Pero la población, es decir, la humanidad como tal, pues, está sufriendo. Claro. Ya vamos a terminar, doctor Benavides, que esto es muy bueno. Escuchemos a Gustavo Petro 2 minuticos más y nos queda 1 minuto para despedirnos sobre esta teoría. Perfecto. Nos faltó. A ver si nos ayudan en el BTR unos 2 minutos más de la intervención del presidente Petro y nosotros cerramos acá. La teoría del bienestar se llama así. Malraux era un suizo que pensaba en el pan, en las camisas, no estaba pensando en otras dimensiones para la época que hizo su estudio. Y ese paradigma se convirtió en fundamental, casi que en religión. En los últimos 40 años, alguien que critique eso es considerado como un dinosaurio, como alguien que no sabe, un ignorante, un populista, dicen. Si se deja actuar libremente el mercado, se maximiza el bienestar. ¿Cuál es la evidencia hoy? Hoy, esta teoría es de hace casi más de un siglo, pero práctica y dominante desde hace 40 años. ¿Cuál es la evidencia? Que si se deja actuar libremente el mercado, nos extinguimos. Eso se llama la crisis climática. La crisis climática, según la ciencia, nos lleva a la extinción. El virus que vivimos, los estudios de Cambridge todavía sin confirmación, lanzaron la hipótesis que ese virus realmente llega al ser humano por un contacto de murciélagos que han cambiado su ruta tradicional, porque las frutas que comían cambiaron su geografía porque el clima cambió. Es decir, que detrás está la crisis climática. ¿Qué está detrás de la guerra entre Ucrania y Rusia? Un tubo de gas, del cual depende Europa Occidental. ¿Por qué Europa Occidental depende del gas? No que teníamos que quitar los gases de efecto invernadero, porque el capitalismo europeo occidental no ha sido lo suficientemente rápido para pasar a energías limpias y depende del tubo ruso. Y eso es guerra, como era al principio el petróleo de este siglo, etcétera. Es decir, muy interesante, doctor Benavides, el tema. En fin, al final termina el presidente Petro diciendo que la importancia de que entiendan todos los industriales, todos los empresarios, es que Colombia no ha sido hasta ahora un país de grandes transformaciones, un país que ha pensado en grande para su crecimiento y su desarrollo, y que con estas condiciones que vive Colombia y que ha vivido durante toda su historia republicana, no tiene ninguna propensión a ser un país en capacidad de poder darle desarrollo a su pueblo, a su gente, a la comunidad. Y en consecuencia, lo ideal es invertir en el campo. Con esto cerramos, porque ya se nos ha acabado el tiempo. Agradezco, doctor Benavides, su presencia aquí. No, muy agradecido con usted, mi estimado doctor Luis Hermes, y para que no se nos olvide que la economía es fundamental, el estudio de la economía y saber de economía es fundamental para entender la sociedad, la política y cómo se mueve el mundo. Eso bueno, es muchas gracias, amiga y amiga. Si usted no sabe dónde está su hijo o su hija, empieza a preocuparse, porque por no saber dónde están se nos está perdiendo la juventud. Señor padre de familia, señora madre de familia, a esta hora usted sabe dónde está su hijo o su hija, empieza a preocuparse. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado.